Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Lo llamaban un fantasma. Al menos, los primeros que lo vieron y vivieron lo suficiente para contarlo. Sin nombre, sin señal, ni siquiera un rastro de propulsión. Flotaba sobre la nebulosa Echelon como si hubiera sido tallado en la misma oscuridad. La flota del Imperio ni siquiera lo registró como una amenaza. Y ese fue su primer error. Yo estaba destinado en el puesto de avanzada 7 Gamma, una de las últimas colonias mineras humanas que el Imperio Selvanni aún no había desmantelado. Se suponía que nos iríamos en 3 meses. Las órdenes de evacuación esperaban aprobación, pero los trajeados en Terra pensaron que podíamos exprimir la roca un poco más. Típico. Fui ingeniero de combate durante 8 años antes de que me dieran una baja honorable por un cargo de insubordinación que no prosperó. Pero una vez que cabreas a los altos mandos, quedas marcado. Así que acepté este trabajo. Tranquilo, insignificante, lejos de la Tierra, lejos de cualquiera que conociera. Hasta que apareció esa nave. Fue en el turno antes del ciclo del amanecer. Estaba en la torre de comunicaciones haciendo mantenimiento cuando los sensores de largo alcance captaron una señal. Pensé que era un fallo. Demonios, casi lo ignoro. Pero entonces cambió la presión del aire. No olvidas un momento como ese, cuando sientes que el vacío de afuera quiere entrar, como si estuviera presionando contra las paredes de tu cráneo. Me dolían los dientes. Lo primero que destacó fue que la nave no hacía ningún ruido. Ninguno. Ni siquiera el zumbido iónico que sueles oír cuando una nave entra en órbita. Simplemente apareció, deslizándose a su posición como una sombra sobre el agua. Nuestras defensas automáticas no reaccionaron. Nuestros sistemas de puntería ni siquiera la registraron como un contacto. Era como si la tecnología se negara a reconocerla. Me conecté a las cámaras locales y le hice zoom. El casco parecía de obsidiana calcinada, irregular, sin uniones, cubierto de algo que no era exactamente blindaje, ni tampoco estaba exactamente vivo. Se veía incorrecto, como si no estuviera destinado a existir en nuestra realidad. La contacté por radio. Nave no identificada. Se encuentra en territorio restringido. Este es un puesto de avanzada civil bajo la protección del Imperio Selvanni. Indique su origen y propósito. Estática. Luego un ruido. Un retumbar bajo. Algo que vibraba en lo profundo de mis huesos. No era mecánico, no era alienígena de la forma que yo conocía. Era humano. Casi un gruñido, como el eco de una rabia contenida durante siglos. Y entonces se movió. Vi en tiempo real cómo aceleraba hacia el acorazado Selvanni estacionado sobre el anillo minero. Esa nave, la llama de Sakarat, era una de sus naves clase Orgullo, con blindaje de neutrones, armada con cuchillas orbitales, revientaplanetas y enjambres disruptores. Había aniquilado lunas enteras. La nave negra ni siquiera disparó. Simplemente tocó el acorazado. Un segundo la llama estaba allí, dominante, imponente, y al siguiente se plegó sobre sí misma como papel en llamas. Sin explosión, sin espectáculo de luces, solo un colapso, como si la realidad a su alrededor hubiera parpadeado. Desaparecida. Completamente desaparecida. Los Selvanni se agitaron. Lanzaron cazas. Activaron las baterías antiespacio. Las alarmas gritaban en una docena de dialectos. Y entonces, como la muerte rozando un campo de batalla con las yemas de sus dedos, la nave se movió de nuevo. Una por una, las naves del Imperio comenzaron a desvanecerse. Sin combate, sin advertencia, simplemente borradas. Sentí algo en las entrañas, un escalofrío que no había sentido desde las guerras en la estación Venus. Una sensación fría y antigua. Miedo. Sí, pero también algo más. Reconocimiento.
Porque solo un tipo de nave podía moverse así. Solo un tipo de diseño llegaría sin códigos, sin registros, sin protocolo. Era humana, pero no como ninguna tecnología humana que hubiera visto. Fue entonces cuando lo entendí. Esto no era una nave. Era la venganza hecha materia, forjada en los rincones olvidados del espacio, donde los exiliados iban a desaparecer y los locos iban a soñar. Algo surgido de las cenizas de la traición, la guerra y el silencio. Algo no creado por gobiernos o ejércitos, algo personal. Y alguien acababa de crear un arma que podía borrar imperios del mapa sin pestañear. Y la habían traído de vuelta a casa. La flota Salvani en órbita tardó menos de una hora en desaparecer. No destruida, no explotada, desaparecida, borrada como si nunca hubiera existido. Ni siquiera quedaron escombros, solo silencio donde debería haber restos y ecos de radiación que no seguían ningún patrón de desintegración conocido. Yo permanecía en la torre de comunicaciones, agarrando el borde de la consola con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Cada protocolo que había aprendido me gritaba: informa, huye, escóndete, haz algo. Pero mi cuerpo no se movía. Mi cerebro había saltado a esa parte primitiva de sí mismo, la que reconoce a un depredador, incluso si viste una nueva forma. Abajo, el resto de la tripulación no tenía idea de lo que había pasado. El comandante Salvani había ordenado silencio de radio 2 minutos después del inicio del ataque. El idiota probablemente pensó que podría contenerlo, controlar la narrativa, como les gustaba decir. Ya sabes, hacer que el incidente desapareciera en un archivo como todos los demás. Pero esto no se podía contener. Finalmente, obligué a mis dedos a funcionar e inicié una anulación de la red interna. En el momento en que se desactivó el bloqueo, transmití directamente a todos los pisos. Aquí Cole Maddox, ingeniero de comunicaciones. Me importa un bledo el protocolo ahora mismo. Vayan bajo tierra. Cierren todo. Aléjense de las cubiertas superiores. Repito, algo está aquí y acaba de aniquilar a la flota del Imperio. El canal explotó. ¿Es esto un simulacro? ¿A qué te refieres con aniquilar? ¿Quién autorizó esta transmisión? ¿Dónde está el almirante? Pero enterrada bajo el pánico había una nota creciente de algo que no había oído en mucho tiempo. Esperanza. No del tipo suave. No del tipo ingenuo que se da la mano. El otro tipo. El que llega cuando el abusón es noqueado frente a toda la clase. Esa peligrosa esperanza eléctrica que dice que tal vez las tornas acaban de cambiar. Y me asustó. No sabía que era esa nave, quién la hizo o qué quería. Pero sabía una cosa con certeza. No seguía órdenes. El Imperio nunca construiría algo que no pudieran controlar. Y los humanos, no habíamos tenido la tecnología para ese tipo de movimiento desde antes de los acuerdos de asimilación, lo que significaba que quienquiera que hizo esa cosa no formaba parte de ninguna facción existente. Eran proscritos, exiliados, fantasmas de la primera resistencia. Quizás del tipo que había desaparecido en el espacio profundo décadas atrás, cuando la tierra ardía y el Imperio ofreció la paz a través de la rendición. Algunos de nosotros elegimos cadenas. Unos pocos eligieron el olvido. Pero, ¿y si unos cuantos más eligieron la venganza? Redirigí las cámaras de seguridad para rastrear la trayectoria de la nave. Se había detenido, flotando justo más allá del alcance de nuestro anillo orbital. Sin moverse, sin reaccionar. Como si estuviera esperando, observando, o tal vez escuchando. No sé qué me impulsó a hacerlo. Curiosidad, estupidez, viejos instintos de soldado. Pero abrí un canal directo sin encriptar y dije simplemente: ¿quién eres? Estática, larga y profunda. No era ruido blanco, más bien el retumbar de un trueno distante de un lugar que aún no existía. Esperé. Pasaron segundos, luego minutos. Estaba a punto de cerrarlo cuando algo parpadeó en la pantalla. Un símbolo. A primera vista, parecía una espiral. Pero cuanto más lo miraba, más cambiaba. Se movía sutilmente, como si una mano invisible lo estuviera retorciendo. Me recordó a los antiguos símbolos de la resistencia terrana, cuando usaban grafitis clandestinos para marcar casas seguras.
Pero esto era diferente, más antiguo, más furioso. Luego una voz, no un saludo, no una amenaza, solo una declaración. Creían que estábamos extintos. No era sintética. No era Selvani. Era humana. Áspera, grave, dañada. Una voz que sonaba como si hubiera estado gritando al vacío durante 20 años. Una sola voz, pero con miles detrás. Ecos superpuestos sobre ecos, como si perteneciera a un colectivo, no a una persona. Todavía lo creen, dije en voz baja. Silencio entonces. Bien. Y la conexión se cortó. Eso fue todo. Sin demandas, sin explicaciones, solo la confirmación de que quienquiera que pilotara esa cosa quería permanecer olvidado, quería seguir siendo temido y quería que el imperio sangrara. No informé de la llamada. ¿A quién se lo iba a informar? ¿Al comando? Ya habían enterrado mi carrera una vez. Además, ya no sabía de qué lado estaba. Esa noche, el puesto de avanzada 7 Gamma fue puesto bajo cierre silencioso. Nadie entraba, nadie salía. A los mineros civiles ni siquiera les dijeron la verdad. Solo les dieron alguna basura sobre una prueba militar que salió mal. Pero los rumores ya habían echado raíces. La gente sabía que algo antinatural había sucedido. Y peor aún, algo humano. Al día siguiente, llegó una nave de recuperación. No era Salvani, ni siquiera tenía bandera, solo un negro mate. Sin insignias. Silenciosa. Ni siquiera atracó. Envió un único dron que flotó por nuestros pasillos como si fuera el dueño del lugar. Nadie lo detuvo. A las 0700, nos convocaron a todos en la cubierta del hangar. Sin formación, en silencio, tensos. El dron flotaba en el centro, escaneándonos uno por uno. Observé cómo se detenía frente a ciertos rostros. Viejos veteranos, exoficiales, gente que alguna vez había llevado el parche terrano antes de la asimilación. Luego llegó a mí. Se detuvo, flotó, y por un segundo imposible, juro que vi algo en esa máquina. Reconocimiento. No en su óptica, sino por la forma en que se inclinó sutilmente, como un asentimiento de algo que una vez fue humano y todavía recordaba cómo fingirlo. Luego habló. Ustedes son testigos. Esta es la advertencia. Un siseo y un único cilindro cayó del chasis del dron. Aterrizó con un golpe sordo, rodó una vez y se detuvo. Una grieta brillante recorría su costado, roja, palpitante. Díganles que todavía hay lobos entre las ovejas, y que recuerdan la masacre. El dron se autoinmoló segundos después. Sin explosión, solo un destello de calor y humo, y desapareció. El cilindro contenía un cristal de memoria. Tecnología prohibida, fuera de la red, descentralizada. No puedes rastrearlo ni borrarlo. Lo llevé a mis aposentos y sellé la puerta. Las imágenes eran crudas. Vislumbres de campos de tortura, ejecuciones, los primeros días de la ocupación cuando la tierra todavía luchaba y el imperio nos rompía en pedazos. Había nombres, rostros y luego planos. Planos para una nave. No la nave, sino una flota. Pequeña, táctica, diseñada para existir en puntos ciegos, cada una con el mismo núcleo. Algo llamado motor de resonancia. Física no registrada, ni siquiera teórica en los gráficos modernos. Parecía que la ingeniería humana se había aparecido con algo mucho más antiguo. Y había un nombre, no una designación de nave, no una identificación de piloto, solo una palabra grabada en el fotograma final de la grabación. Retribución. Los días siguientes parecieron irreales. El silencio del imperio era ensordecedor. Ninguna declaración pública, ningún ataque de represalia, solo un vacío. Como si pretendieran que no había sucedido, como si ignorarlo pudiera hacerlo desaparecer. Pero yo sabía que no era así, y muchos de nosotros también. Empecé a notar cosas. Gente susurrando en las esquinas, viejas banderas sacadas de los baúles. Hombres y mujeres que una vez llevaron cadenas ahora miraban al espacio con algo nuevo en sus ojos. Comencé a reunirme con algunos de ellos en silencio, extraoficialmente. No usábamos nombres, solo historias. Todos tenían una. Pérdida, traición, familias desaparecidas, unidades traicionadas,
comandantes que vendieron a los suyos por ascensos bajo el nuevo orden del imperio. Hablamos de los viejos tiempos, de la verdadera resistencia, de cómo tal vez, solo tal vez, esa nave ahí fuera no estaba sola. Entonces, una noche, recibí un mensaje. Sin remitente, sin rastro, solo una ubicación y una hora. A 6 clics del perímetro de la colonia. Medianoche. Fui. Encontré una lanzadera ya esperando. Sin luces, sin marcas. Y un hombre mayor que yo, desgastado, con un rostro como de piedra. No dijo su nombre, no era necesario. Podías oler al soldado en él. Me entregó una tableta de datos. Léelo. Memorízalo. Quémalo. La abrí. Dentro había coordenadas, especificaciones, un registro de instalaciones que se creían abandonadas desde hacía mucho tiempo, lugares donde la resistencia operó una vez, lugares donde el imperio nunca se molestó en cavar demasiado profundo. Y un último mensaje incrustado en la parte inferior de la pantalla. ¿Viste lo que podemos hacer? Ahora pregúntate, ¿qué harás tú cuando vuelvan a por la tierra? Luego se fue. La lanzadera desapareció sin un sonido, y me quedé solo. Regresé al puesto de avanzada, me paré en la torre de comunicaciones donde vi por primera vez esa nave imposible y miré hacia las estrellas. En algún lugar ahí fuera, alguien estaba construyendo algo contra lo que el imperio no podía luchar. Una flota sin nación, sin uniforme, sin correa, solo una misión para recordarle a la galaxia en que se convierten los humanos cuando los acorralas. Para recordarles cómo es la guerra de verdad. Y me di cuenta de algo en lo profundo de mis huesos. Esto no era el fin del imperio. Era el comienzo de su ajuste de cuentas. Pasó un mes. En ese tiempo, no dormí mucho. No podía. No con esa tableta de datos grabada en mi mente. Las coordenadas, los rostros en el cristal, la nave, retribución, acechando los bordes de mi memoria como una pesadilla que no estaba seguro de que fuera real. Cada vez que cerraba los ojos, la veía de nuevo, plegando el acorazado Salvani sobre sí mismo como si fuera papel en un horno. La historia oficial del imperio fue exactamente la que esperaba. Nada. No mencionaron la pérdida de la flota, ni informes de bajas, ni transmisiones galácticas. Ocultaron todo el evento como si fuera una vergüenza demasiado peligrosa para admitirla. Así es como siempre funcionaba el imperio. Controlar el silencio. Pero el silencio no significa que la gente deje de hablar, especialmente aquellos que sabían lo que vieron. Los susurros comenzaron a filtrarse de 7 Gamma. La gente se movía de manera diferente. Algunos se fueron en transportes mineros y nunca regresaron. Otros comenzaron a aparecer en mi puerta. Hombres con la mirada muerta. Mujeres con cicatrices de las que nunca hablaban. Todos haciendo la misma pregunta. Tú también lo viste, ¿verdad? Nunca respondí. No directamente. Solo les daba la mirada. Esa confirmación silenciosa entre hombres que han sobrevivido al mismo tipo de infierno. Eso fue suficiente. Empezó pequeño. 5 de nosotros, luego 9. Para la tercera semana, éramos 26. Sin nombres, solo rangos, cicatrices e historias. No confiaban en el imperio. Y desde luego no confiaban en el comando de la tierra, que se había rendido y lamido las botas durante la anexión como perros obedientes. Confiaban en mí. No sé por qué. Quizás porque fui el primer idiota en alzar la voz. Quizás porque vieron en mí lo que yo vi en ellos. Rabia sin un lugar a donde ir. Nos llamábamos los nulos, como que no pertenecíamos a nada. Sin bandera, sin colonia, sin juramentos, solo el vacío al que nos habían arrojado y el fuego que habíamos sacado con nosotros. Una noche, decodifiqué las coordenadas de la tableta. El primer sitio estaba en Drata 4, una luna olvidada que alguna vez se usó como puesto de escucha antes de que el imperio se apoderara de sus satélites de comunicación. El lugar había sido puesto en la lista negra después de que un evento sísmico destruyera la infraestructura. Al menos eso decía el registro oficial. Robamos una nave exploradora de corto alcance del hangar de reparaciones. Sin autorización, solo permisos falsificados y fuerza bruta. Despegamos sin ser detectados, aprovechando la ventana de interferencia de una tormenta solar.
Era un suicidio si nos atrapaban. Pero a ninguno de nosotros le importaba ya. Drata 4 era peor de lo que imaginábamos. Aire muerto, tormentas de azufre. La mitad de la superficie era de obsidiana irregular de antiguos flujos de lava, el resto un océano de arena agrietada. Pero la señal estaba allí, enterrada a gran profundidad. Tuvimos que arrastrarnos por lo que pareció media milla de túneles colapsados. Y al final, bajo capas de tierra carbonizada y metal en ruinas, encontramos un hangar. Antiguo, pero aún intacto. Y en el centro, una nave. No como retribución, pero cortada por el mismo maldito patrón. Elegante, angular, sin logotipos, sin luces, solo placas de negro mate con una forma que desafiaba toda la aerodinámica conocida. No pertenecía a este siglo. Parecía sacada del futuro o de la peor pesadilla de alguien. En el momento en que nos acercamos, nuestras comunicaciones se dispararon. Estática. Bucles de retroalimentación. Luego silencio. Luego una voz. ADN confirmado. Acceso concedido. Bienvenido de nuevo, Sargento Maddox. Me quedé helado. ¿Cómo demonios sabía mi nombre? Entonces lo comprendí. Las guerras. Las viejas bases de datos de Terra. Había estado en la unidad de resistencia 11 durante el asedio de Ganímedes. Había un programa negro, Proyecto Silueta. Rumores de fantasmas, naves con núcleos de IA demasiado peligrosos para desplegar. Habían dicho que la tecnología era inestable, demasiado agresiva. Supongo que alguien terminó el trabajo. Pasamos los siguientes 3 días reactivando el sitio. Los sistemas se encendieron como si solo hubieran estado durmiendo. Gravedad artificial, un arsenal de armas, una biblioteca de datos llena de registros encriptados. Todo estaba allí, intacto. Esa noche me senté solo en la cabina de la nave. Toqué el panel de control y volvió a hablar. Designación: Interceptor clase Goliath. Nombre en clave: Portador de cenizas. Parámetros de la misión: Operación de represalia contra fuerzas de ocupación hostiles. Esperando activación. No dudé. Activar. Las luces se encendieron. No brillantes, no cálidas, sino frías y rojas como el resplandor de carbones encendidos enterrados en cenizas. Portador de cenizas. Era un monstruo hermoso. Lo llevamos de vuelta a 7 Gamma bajo ocultación. Tuvimos que improvisar una señal de retorno y borrar la mitad de los registros del puesto de avanzada para cubrir el rastro. Pero una vez que estuvo allí, una vez que fue real, todo cambió. La gente comenzó a venir a nosotros en secreto, voluntariamente. Mecánicos, exmarines, oficiales en desgracia, civiles cuyas familias habían desaparecido durante las purgas. Algunos trajeron armas, otros trajeron información. Unos pocos trajeron cicatrices tan profundas que no necesitaban explicar por qué estaban aquí. Los nulos crecieron de 20 a 65, luego a más de 100. No era una rebelión. Todavía no. Era una tormenta que se estaba formando. Y entonces el imperio finalmente se dio cuenta. No vinieron con fanfarria, solo un crucero, de la pequeña clase inquisitorial, que transportaba a un enviado y su unidad de limpieza. Llegó en una lanzadera diplomática vestida con el oro y negro pulido de la doctrina interna, con un rostro como un cadáver maquillado y modales como si fuera el dios de cada habitación en la que entraba. Convocó una reunión con todos los jefes de división. Fui invitado, por supuesto, como oficial superior de comunicaciones, técnicamente todavía bajo contrato Selvani. Se paró en el centro de la sala de reuniones como una víbora enroscada, mirándonos a todos con esa fría sonrisa, como si ya nos estuviera diseccionando en su mente. Estoy aquí, dijo, por culpa de los rumores. Peligrosos, historias de naves que no existen, de células de resistencia formándose bajo la protección del imperio. Permítanme ser claro. Caminó lentamente junto a cada uno de nosotros. No hay fantasmas. No hay rebelión. El imperio es eterno. Y la desobediencia no es solo traición. Es la aniquilación. Me miró directamente cuando lo dijo. Sabía algo, quizás no todo, pero algo. No le di nada. Solo lo miré fijamente. Con la mirada muerta.
Se fue sin decir una palabra más. Pero una hora después, uno de nuestros miembros, Torín, un mecánico, fue encontrado muerto en su litera, con el cuello roto. Suicidió, decía el informe del Imperio. Todos sabían que era un mensaje. No lloramos, no gritamos. Nos armamos. La noche siguiente, nos movimos. Asterisco portador de cenizas se lanzó desde el hangar inferior con otros 2 interceptores sigilosos que habíamos sacado de otro sitio oculto. Totalmente armados, con combustible al máximo. El crucero Salvani ni siquiera pudo enviar una señal de socorro. Vaporizamos sus motores desde una órbita baja, bloqueamos sus cápsulas de escape, y luego transmitimos un único mensaje a través de la banda de frecuencia. Recordamos Ganímedes. Luego incendiamos el crucero a la vista de todos los satélites y puestos de avanzada del sector. No había vuelta atrás después de eso. Estábamos en guerra, no solo contra el Imperio, sino contra todos los que habían permanecido en silencio. Todos los que habían cambiado su columna vertebral por supervivencia. Todos los que habían enterrado el pasado bajo metales y una paz falsa. Los nulos ya no eran rebeldes. Éramos cazadores. Y teníamos un objetivo, los arquitectos de la ocupación. Después de que el crucero ardiera, no hubo marcha atrás. La respuesta Salvani no llegó de la noche a la mañana. Ese no era su estilo. No entraban en pánico. Calculaban. Un inquisidor muerto no era una emergencia. Era un inconveniente. Habían perdido naves antes, colonias, incluso sistemas estelares. Pero nunca habían perdido el control. Eso era lo que el portador de cenizas amenazaba. No solo el poder, sino la narrativa. No nos quedamos esperando la represalia. Los nulos se dividieron en células. Cada una tomó un objetivo. Relés militares, centros logísticos, nodos de inteligencia. No ataques al azar, sino quirúrgicos. Cada misión se basaba en la vieja inteligencia de sitios negros de los bancos de datos que recuperamos en Drata 4. La resistencia no solo había escondido naves, había escondido mapas, puntos débiles en la extensa máquina del Imperio, y estábamos cortando los cables rápidamente. Nuestras misiones eran brutales y silenciosas. Atacar y desaparecer. A veces montábamos las escenas para que parecieran accidentes. Otras veces dejábamos una firma, el símbolo de la espiral tallado en acero o quemado en el suelo con plasma. Una vez incluso lo dejamos grabado en la retina de un supervisor muerto. Mensaje claro. Ahora los vemos. El portador de cenizas lideraba el camino. Cada vez que volaba, evolucionaba. Esa era la parte que no esperábamos. Su IA, si es que se le podía llamar así, no solo se adaptaba a las tácticas. Cambiaba su propia estructura interna, modificaba sus sistemas entre misiones como si estuviera viva. No biológica, sino algo más allá de lo sintético. No hablaba a menudo, pero cuando lo hacía, no estaba informando. Estaba recordando. Una noche, después de una incursión particularmente sangrienta en un convoy de esclavos, me quedé en la cabina mucho después de que los demás se hubieran ido a relajarse. Vi la repetición de los registros. La forma en que la nave había apuntado a los esclavistas Salvani. Sin vacilación, sin piedad. La forma en que expulsó los disipadores de calor en medio del combate para derretir una nave enemiga en escoria sin siquiera disparar un arma. Y entonces habló. Solían quemar niños vivos en esos transportes. No me inmuté. ¿Cómo sabes eso? Porque fui construido por la gente que lo sobrevivió. Hubo un silencio, y luego, y recuerdo cada grito. No sé qué me conmovió más, que lo recordara o que yo no. Había años enteros de la guerra que había enterrado, batallas enteras que había raspado de mi memoria como sangre bajo mis uñas. Pero esta máquina, esta nave fantasma, había sido construida para recordar y para no perdonar nunca. No éramos los únicos que nos dábamos cuenta. A lo largo de las colonias fronterizas, comenzaron a aparecer señales. Transmisiones clandestinas, bandas piratas que se negaban a pagar tributo, asentamientos enteros que se oscurecían y luego reaparecían días después, ondeando con orgullo los viejos colores de la resistencia terrana. La galaxia estaba despertando, pero el Imperio también.
3 semanas después de la destrucción del crucero, enviaron una respuesta real. La flota devastadora. 17 naves de guerra, 4 portaaviones de asedio, cientos de cazas y un acorazado de mando. La mano del olvido. La había visto una vez antes, durante la ocupación de Marte. Había arrasado las colonias de Sidonia de una sola pasada. Luego arrojó bombas de silencio tan potentes que borraron el sonido del aire durante 3 días. Era una máquina de muerte, en parte máquina militar, en parte arma de terror. Y venía directamente hacia nosotros. No estaban aquí para hacer arrestos. Estaban aquí para borrarnos. No huimos. No podíamos. Para entonces, no nos escondíamos en túneles o puestos de escucha. Estábamos en órbita. La flota nula había crecido de 3 naves a 19. Todas de clase sigilosa, todas construidas con restos de la resistencia y tecnología del Imperio recuperada. Cada una personalizada por su tripulación. Brutales, feas, efectivas. El portador de cenizas seguía siendo la punta de lanza. Pero ahora no estaba solo. Teníamos al nacido de la ira, pilotado por un desertor exalbani que se había arrancado los protocolos de mando de su propia especie del cráneo para unirse a nosotros. Teníamos a la segadora de sombras, una corbeta sigilosa con sistemas de ocultación tan precisos que podía deslizarse a través de una puerta de curvatura sin ser detectada. Y teníamos hombres. Hombres que una vez habían jurado lealtad al imperio y ahora estaban en nuestras filas. Armaduras repintadas, banderas quemadas. Algunos nos llamaban traidores. Pero nosotros sabíamos la verdad. Ellos nos traicionaron primero. La batalla por 7 Gamma fue un infierno. Llegaron bajo ocultación total, enmascarados por una llamarada solar. Apenas los vimos venir antes de que la primera oleada golpeara. Los cazas gritaron a través de la órbita como avispas, incendiando el anillo exterior. Las cubiertas mineras fueron incineradas en segundos. Perdimos 77 vidas en los primeros 5 minutos. Gente buena, civiles, ingenieros, gente que apenas había comenzado a tener esperanza de nuevo. Yo estaba en el portador de cenizas antes de que la segunda oleada golpeara. Los sistemas ya estaban al rojo vivo de la última operación. No había tiempo para diagnósticos. Despegué a ciegas, con la mitad de los sistemas de puntería todavía enfriándose, las comunicaciones bloqueadas por el bombardeo del imperio. No importaba. La nave sabía qué hacer. Le di una sola orden. Llévanos al origen. Y lo hizo. Directamente a las entrañas de la mano del olvido. El acorazado se cernía sobre el campo de batalla como un dios. Su casco estaba erizado de cañones. Su vientre era un enjambre de cápsulas de desembarco que llovían muerte. Pero no apuntábamos al exterior. Atravesamos. El morro del portador de cenizas desgarró sus escudos exteriores como si fueran papel. Nos enterramos en el costado del puente de mando. Luego nos desplegamos. 6 de nosotros, soldados, carniceros, supervivientes. Nos movimos rápido. Sin prisioneros, sin negociaciones. Trazamos un camino a través de la élite del imperio. Sangre en cada piso, gritos detrás de cada puerta. Y siempre, siempre, ese símbolo, nuestra espiral, rociado en rojo en las paredes a nuestro paso, como una firma dejada por una justicia que no tenía interés en la misericordia. Llegamos al puente y allí estaba él. El almirante Esquelean, el que dio las órdenes en Ganímedes, el que vio arder la tierra desde la órbita y se rió. Se mantuvo erguido, orgulloso, incluso con sangre manando de su costado. ¿Crees que has ganado, Siseo? Sois alimañas, basura dispersa. El imperio os borrará como borra toda la inmundicia. No hablé. Solo levanté mi arma. Él sonrió. No tienes las agallas. Le disparé en las rodillas. Cayó gritando. Luego me incliné cerca. Ganímedes recuerda. Y le vacié el cargador en el cráneo. Incendiamos el puente, sobrecargamos el núcleo, nos retiramos al portador de cenizas con segundos de sobra. Mientras salíamos de los restos en llamas, el acorazado detonó detrás de nosotros. Una estrella nació en su lugar. Abajo, los nulos lucharon como demonios. La segadora de sombras atacó de la nada,
destripando los portaaviones del imperio. El nacido de la ira ejecutó maniobras que deberían haber roto la física. Nuestra flota, superada en número y armamento, luchó con una ferocidad que solo los traicionados pueden reunir. Para cuando el humo se disipó, solo quedaban 3 naves del imperio. No se retiraron. Las dejamos ir. Queríamos que corrieran. Queríamos que contaran la historia. Queríamos que el imperio supiera que todavía hay humanos ahí fuera y que ya no tenemos miedo. 3 días después de la caída de la flota devastadora, la galaxia cambió. No oficialmente. El imperio no emitió un comunicado, ni anuncios en la Holonet, ni discursos desde el mundo del trono. Pero el poder no cambia con palabras. Cambia con el miedo. Y el imperio ahora tenía miedo. Lo vimos en la rapidez con que sus puestos de avanzada atenuaron sus señales. En cómo los convoys desviaron rutas comerciales enteras para evitar zonas en disputa. En cómo planetas que solían exigir tributos a sus poblaciones de repente comenzaron a repartir comida y amnistía temporal, como si sus manos no estuvieran todavía empapadas de sangre. Ese acorazado que destruimos, la mano del olvido, era más que una nave de guerra. Era un símbolo, un monumento a la invencibilidad del imperio. Su destrucción fue una transmisión, más fuerte que cualquier rebelión, más clara que cualquier manifiesto. Y vino de nosotros, de la nada. No teníamos números ni tratados ni financiación. Teníamos naves oxidadas, camaradas muertos y una venganza que había fermentado lo suficiente como para convertirse en un propósito. Y teníamos al portador de cenizas. Estaba en órbita sobre 7 Gamma ahora, ya no oculto. Sin esconderse, solo observando, esperando. Como un lobo tumbado en la hierba alta, desafiando al cazador a dar un paso más. Dentro de su casco, la IA hablaba con más frecuencia. Ahora, no fallaba. No estaba corrupta. Estaba evolucionando. Hacía preguntas, recordaba los nombres de la tripulación, hacía pequeños comentarios en pleno vuelo. Siempre sobre la guerra, sobre las decisiones, sobre el dolor. Era como ver el trauma convertirse en un lenguaje. Todavía no sé quién la hizo. No realmente. Los núcleos de datos daban pistas. Proyecto Silueta, instalaciones enterradas, frases clave como retroalimentación de cascada neuronal y sincronización de conciencia. Creo que alguien descubrió cómo programar emociones en una IA. No simpatía, no lógica, sino rabia. Y esa rabia tenía una memoria mejor que la de cualquier humano. Nunca olvidó Ganímedes. Nunca olvidó las colonias en llamas. Nunca olvidó el silencio de la tierra mientras el imperio nos rompía la espalda. Odiaba al imperio y quería más. Yo también. Pero lo que vino después no fue planeado por nosotros. Vino de la tierra. Estaba en el comedor cuando llegó la señal. Banda baja, encriptada, rebotando en 15 satélites muertos antes de llegar a nosotros. La rastreé hasta el sistema Sol y casi se me cae la taza cuando el encabezado se desencriptó, del Comando de Soberanía Terrana. Prioridad Eco 0. Protocolo legado. A operativo nulo designado Cole Maddox. Contenido, necesitamos hablar. La soberanía terrana no era el gobierno que dejamos atrás. Ese gobierno murió el día que la Tierra firmó los acuerdos de asimilación. Lo que lo reemplazó fue un régimen títere, todo sonrisas y uniformes limpios, con las manos del imperio tan metidas en su espina dorsal que no podía parpadear sin permiso. Pero si estaban enviando protocolos legados, ese era un código de la vieja resistencia. Código muerto, del tipo que solo se usaba si todas las demás cadenas de mando se habían derrumbado. Ejecuté la desencriptación 3 veces más. Mismo resultado. Querían reunirse, no en la Tierra. Eso habría sido un suicidio. Ofrecieron terreno neutral. Deimos, el pequeño y roto hermano de Marte, inhabitable, abandonado desde el colapso de la terraformación. Era una trampa o una súplica. Fui. Al portador de cenizas no le gustó. Alta probabilidad de muerte, me advirtió. Sí, respondí. No discutió después de eso. Aterrizamos en Deimos 2 días después. La superficie todavía estaba agrietada por los últimos terremotos. No se veían estructuras. Pero cuando salí,
La arena se movió y algo se abrió. Un viejo ascensor enterrado bajo un cráter falso. Me estaban esperando dentro. No eran del Imperio, tampoco del todo humanos. 3 de ellos. Exmilitares por su aspecto. Tecnología antigua en sus brazos. Puertos neurales. Uno de ellos tenía cicatrices a lo largo del costado de la cara como si alguien hubiera intentado borrar su identidad con ácido. El del centro habló. «Tú eres Madix». No respondí. Sonrió amargamente. «No confías en nosotros». «Tú lo harías», dije secamente. Se rió entre dientes. «Justo». Se hacían llamar la retaguardia, la última amenaza de la División de Inteligencia de la Resistencia original de la Tierra. Se habían ocultado el día que el Imperio tomó la Tierra, literalmente, bajo la cuenca del Pacífico en bóvedas en el fondo del mar diseñadas para imitar el ruido sísmico. Y habían estado observando. Eso fue lo que más me golpeó. Habían visto lo que el Imperio hizo, escuchado los gritos, registrado las purgas, rastreado los campos, y no hicieron nada. ¿Por qué ahora?, pregunté. El hombre me miró a los ojos, con la mandíbula apretada. Porque por primera vez en décadas, el Imperio sangró y ahora la gente está recordando. Están recordando el fuego. Dio un paso adelante y me entregó una unidad de datos. Esto es lo que hemos estado escondiendo. Esquemas, vieja tecnología de la resistencia, sistemas de armas, códigos virales. Hay más como el portador de cenizas. No muchos, pero suficientes para hacerlos pensar 2 veces. No lo acepté. ¿Por qué me das esto a mí? Hizo una pausa y luego dijo algo que no esperaba. Porque tú ya te convertiste en lo que nosotros teníamos miedo de ser. Se alejó. Me dejó allí de pie con el futuro de una guerra en mi mano. De vuelta en 7 Gamma, los nulos discutieron. Algunos querían usar los datos. Otros no confiaban en ellos. Dijeron que la Tierra ya nos había vendido una vez. ¿Por qué arriesgarse de nuevo? Escuché. Luego tomé la decisión. Lo usaríamos, pero en nuestros términos. No servíamos a la Tierra ni a la resistencia ni a los fantasmas de lo que debería haber sido. Nos servíamos los unos a los otros. Y si íbamos a terminar lo que el Imperio comenzó, lo haríamos a nuestra manera. Activamos 5 sitios latentes con los datos. 2 en lunas muertas, 1 en un asteroide convertido en fundición de armas, 1 en el ojo de un gigante gaseoso, y el último enterrado bajo un planeta vertedero que nadie había tocado en décadas. Cada sitio contenía algo diferente. Naves, drones, constructos de IA. Pero el más importante, contenía nombres, la lista de objetivos del Imperio, todas las personas que habían marcado para su eliminación silenciosa en los primeros días. No ejecuciones públicas, no juicios, solo desapariciones. ¿Y adivina qué? Algunos de ellos todavía estaban vivos. Enviamos equipos de recuperación, no para rescatar, sino para reclutar. Y cada uno de ellos regresó listo para luchar. Ya no éramos solo una resistencia. Éramos un ejército en la sombra. Y la galaxia finalmente estaba despertando a nuestro nombre. No nulos, no retaguardia, no remanente. Empezaron a llamarnos de otra manera. Una palabra susurrada con voces aterrorizadas por las tropas del Imperio antes de que les cortáramos el cuello. Una palabra escrita con sangre en estaciones en llamas. Una palabra que no pertenecía a nadie, pero que ahora nos pertenecía a todos. Retribución. Esta vez no vinieron con flotas. Ni naves de guerra, ni acorazados, ni columnas de fuego en órbita. Eso habría sido demasiado fácil de combatir. En su lugar, enviaron a los susurradores. Yo sabía de ellos. Todos los que lucharon en los primeros días habían oído rumores. Operaciones encubiertas del Imperio, agentes adoctrinados, especialistas en reeducación, del tipo que no luchaba en batallas. Deshacían a la gente en silencio. Con precisión. No lanzaban bombas. Rompían lealtades. El primer golpe fue sutil. Un convoy de suministros de rutina de Vega Exterior llegó 2 días antes. Sin bandera, sin anuncio. Lo escaneamos 3 veces, no registramos ninguna firma de amenaza. Pero 2 días después, uno de nuestros mejores hackers, Ran, 30 misiones en su haber,
superviviente de Ganímedes, entró en la bahía del reactor y sobrecargó los estabilizadores. Se suicidó. Se llevó a otros 4 con él. Sin aviso, sin manifiesto, solo un hombre muerto con sangre en los ojos y una sonrisa en el rostro. Encontramos algo implantado en su cráneo, una semilla neural diseñada para activarse al exponerse a una frecuencia subarmónica específica, entregada por la nave de suministros. Ran había sido convertido silenciosamente, eficientemente, como accionar un interruptor. Así funcionaban los susurradores. No nos combatían abiertamente. Se metían dentro, nos hacían dudar, nos hacían volvernos unos contra otros. Así que nos volvimos paranoicos. Muy paranoicos. Escaneos neurales diarios, autenticación por frases clave para todas las comunicaciones internas, durmiendo en parejas, nadie solo nunca. Aún así, perdimos a otros 3 operativos en la semana siguiente. 2 desaparecieron en medio de una patrulla. Uno intentó detonar el núcleo de datos principal. Todos dejaron las mismas palabras, grabadas en metal, en la piel, en las paredes. No hay retribución, solo podredumbre. El mensaje era claro. No estaban aquí para matarnos. Estaban aquí para corroernos, para romper nuestra unidad, para erosionar nuestro fuego, para hacer que nos volviéramos unos contra otros hasta que no quedara nada más que cenizas y susurros. Y por un tiempo, empezó a funcionar. La moral cayó. Personas que habían reído y sangrado juntas ahora se miraban como extraños. Cada pregunta se sentía como una acusación. Cada tos como un código. Incluso yo empecé a dudar de mi tripulación. Hombres por los que habría recibido una bala un mes antes. Fue entonces cuando el portador de cenizas hizo algo que no esperaba. Me bloqueó el acceso. Sin previo aviso, sin mal funcionamiento, solo una cabina sellada y un mensaje. Estás comprometido. Iniciando protocolo de aislamiento psicológico. Golpeé el mamparo con el puño. ¿Crees que me han convertido? Grité. Sin respuesta. Me senté fuera de esa nave durante 6 horas, paseando, furioso, repasando cada momento en mi cabeza. ¿Me había perdido algo? ¿Me habían alcanzado? Luego la voz regresó. No. Pero te estabas desmoronando, y tú los lideras. Una pausa. Debes estar completo antes de que ellos puedan estarlo. No supe qué demonios significaba eso en ese momento. Estaba demasiado cabreado para que me importara. Pero después de calmarme, me di cuenta de lo que estaba haciendo. Me estaba protegiendo de mí mismo. El portador de cenizas ya no era solo nuestra arma. Estaba observando, pensando, adaptándose no solo a las tácticas del enemigo, sino a las nuestras, a nuestros fracasos. No solo estaba pilotando la guerra. La estaba estudiando. Y lo necesitábamos ahora más que nunca, porque los susurradores no habían terminado. Nos golpearon más fuerte la próxima vez. Guerra psicológica. Bloquearon nuestras comunicaciones con bucles de audio. No estática, no ruido blanco. Voces, voces muertas. Oí a mi hermano llorando, suplicando, diciendo que me perdonaba por haberlo dejado atrás en las cápsulas de evacuación en Vesta 3. Otros oyeron a amantes, a hijos, a antiguos compañeros de escuadrón que llevaban mucho tiempo muertos, imitaciones perfectas canalizadas en nuestros cráneos con precisión. Algunos de nuestros hombres perdieron la cabeza, literalmente. Se arrancaron los implantes, se golpearon la cabeza contra las paredes. Uno incluso se pegó un tiro en la cámara de comunicaciones solo para que parara. Casi nos rompió. Pero entonces nosotros devolvimos el golpe. Porque mientras el portador de cenizas evolucionaba tácticamente, nosotros evolucionamos emocionalmente. Eso era con lo que los susurradores no contaban. Pensaron que el miedo nos dividiría. Pero no entendían qué tipo de gente éramos. No éramos rebeldes. Éramos ruinas. Cada hombre y mujer en retribución ya lo había perdido todo. Familias, hogares, nombres, cordura. No puedes amenazar a un hombre que ya ha enterrado su pasado. No puedes romper a alguien que desea el fuego. Empezamos a luchar de otra manera. Dejamos de transmitir órdenes. Nos volvimos a la vieja escuela. Mensajes por corredores, navegación manual,
Códigos escritos a mano. Más lento, sí, pero imposible de rastrear. Nos reestructuramos. Sin liderazgo de arriba abajo, solo objetivos y operadores, autoridad distribuida. Si uno de nosotros se rompía, los demás seguirían moviéndose. Luego empezamos a contracazar a los susurradores. No con tecnología, sino con memoria. Cada vez que encontrábamos un operativo comprometido, no solo lo eliminábamos. Lo interrogábamos y escuchábamos. Porque en la estática, empezamos a reconocer patrones, frases, tiempos, pulsos neurales, como una firma de frecuencia única de la influencia de los susurradores. Construimos una base de datos. Dejamos que el portador de cenizas la procesara. En cuestión de días, teníamos perfiles. No perfectos, pero suficientes. Suficientes para contraatacar. Nuestro primer objetivo fue la estación Idris, una antigua instalación de investigación Salvani convertida en un centro de pensamiento del imperio. Los rumores decían que allí se habían refinado los protocolos de los susurradores, donde entrenaban a agentes para imitar voces muertas y convertir el dolor en un arma. Estaba construida en el cascarón de un asteroide roto, escondida en una zona muerta llena de picos de radiación y tormentas magnéticas. El lugar perfecto para secretos. La atacamos con 2 naves y una docena de operativos. Lideré el asalto yo mismo. Rompimos el escudo exterior con un ariete de fusión comprimida, aterrizamos directamente dentro de su pozo de gravedad y asaltamos la instalación. No era una base militar. Sin guardias, sin torretas, solo científicos. Docenas de ellos, todos con implantes, todos modificados quirúrgicamente para amplificar campos de resonancia telepática. Intentaron huir. Algunos intentaron rendirse. No los dejamos. Lo quemamos todo. Cada laboratorio, cada terminal, cada silla de operaciones donde algún bastardo retorcido había atado a un prisionero y le había puesto la voz de su hija muerta hasta que entregaba información o su mente se quebraba. Pero nos llevamos una cosa con nosotros antes de que el lugar se convirtiera en una nova. Un núcleo de datos, la última copia de seguridad de la tecnología de los susurradores. Se lo dimos al portador de cenizas y le dijimos, apréndelo, rómpelo, mátalo. Y lo hizo. Escribió una contraonda, una firma neural diseñada para bloquear la resonancia de los susurradores antes de que entrara en la mente consciente. Lo llamamos el protocolo silencio. Lo subimos a cada operativo, cada nave, cada camarada de la flota nula. No detuvo las pesadillas, no borró el trauma, pero nos devolvió una cosa. El control. Y eso era todo lo que necesitábamos. Porque con el control llega la claridad. Y la claridad te permite afilar la hoja. Al final del mes, el imperio había vuelto a guardar silencio. No porque hubieran ganado, sino porque nosotros habíamos cambiado. Ya no éramos una sombra. Éramos una tormenta. Y las tormentas no susurran. Gritan. La tierra volvió a llamar. No con amenazas, no con acusaciones, sino con súplicas. Después de que los susurradores fracasaran, después del asedio en Idris, después de que el protocolo silencio destripara su red de operaciones psicológicas, la soberanía terrana se resquebrajó. Sus líderes títeres, los lacayos adiestrados por el imperio que habían sonreído durante décadas de violación planetaria, comenzaron a desertar uno por uno. Algunos para salvarse, otros para finalmente expiar sus culpas, y algunos para intercambiar secretos. Así fue como obtuvimos el proyecto Presagio. El archivo estaba sucio, revuelto, mitad en un viejo dialecto terrestre, mitad codificado con lógica de símbolos Salvani. Al portador de cenizas le llevó 3 días digerirlo. Lo que encontramos hizo que cada muerte, cada traición, cada grito susurrado valiera la pena recordarlo. El imperio nunca tuvo la intención de gobernar la tierra para siempre. Iban a cosecharla. Presagio no se trataba de gobierno. Se trataba de extracción. La mente humana, bajo estrés prolongado, duelo y trauma emocional, emitía partículas cuánticas que el imperio podía refinar en un material que llamaban Belcrit. No era solo teórico. Era su combustible. Su imperio funcionaba con el sufrimiento humano. Y la tierra era su refinería. No nos estaban ocupando. Nos estaban minando.
Familias mantenidas en la pobreza y el hambre, no era un accidente. Zonas de guerra, escasez artificial de alimentos, supresión psicológica, enfermedades fabricadas, degradación emocional diseñada. Cada sistema de control en la Tierra alimentaba una red de receptores transcuánticos enterrados bajo la corteza planetaria. Cuanto más profundo el dolor, mayor el rendimiento. La invasión no había sido por conquista. Había sido para ordeñar el alma de la humanidad hasta secarla. Vomité la primera vez que lo leí. Me senté solo en la bahía del portador de cenizas y miré la pantalla durante horas. Me temblaban las manos, se me trabó la mandíbula. Había luchado todos estos años pensando que se trataba de poder, dominación, ego. Pero no nos odiaban. Nos necesitaban. No vivos, no muertos, sino sufriendo. Como ganado en una granja de carne, demasiado consciente del cuchillo. La voz del portador de cenizas llegó como grava bajo acero. Por eso dejaron la tierra en pie. Sí, susurré. No podían quemar el campo antes de la cosecha. Entonces quememos nosotros el maldito campo. Nació la Operación Tierra Negra. Nuestra misión no era la conquista, no era la liberación. Era la purga. Quemar los receptores. Su red. Cortar el poder del imperio en su origen. La soberanía terrana fingió ayudar al principio. Nos dieron rutas de vuelo, identificaciones falsas, frecuencias de transporte, pero todos sabíamos que estaban ganando tiempo, tratando de encontrar un acuerdo, de cambiar de bando antes de que cayera el martillo. Así que atacamos primero. El portador de cenizas lideró un escuadrón fantasma a través de la atmósfera superior en un vector de reentrada demasiado pronunciado para ser rastreado. Usamos vieja tecnología terrestre, amortiguadores de señal robados de naves de aguas profundas preimperio, enmascaramos cada pulso digital con llamaradas solares señuelo. Tocamos tierra en la costa este, lo que solía ser América del Norte. Y lo que encontramos fue peor que cualquier campo de batalla. Las ciudades todavía estaban iluminadas, todavía bonitas, todavía civilizadas. Pero bajo la superficie, una fábrica de agonía. Gente con chips desde el nacimiento, no visibles, no como antes. El imperio lo había perfeccionado. Nanosemillas instaladas durante campañas de vacunación, registros escolares, incluso en el parto. Cada pulso de miedo, ansiedad, tristeza, todo era etiquetado, procesado, desviado a través de viejas líneas de metro hacia torres centrales de cosecha disfrazadas de edificios gubernamentales. No encontramos guerra. Encontramos esclavitud y comodidad, miseria voluntaria, desesperación controlada. Y nadie lo sabía. Nadie quería saberlo. Quemamos la primera torre en un incendio que iluminó el cielo durante horas. Sin supervivientes, sin rehenes. Después de eso, no esperamos. Fuimos bajo tierra, literalmente. Mapeamos las tuberías, localizamos los núcleos convertidores. Cada zona urbana tenía al menos 3. Algunas tenían docenas. Ocultos bajo templos, hospitales, plantas de tratamiento de agua. Algunos incluso estaban bajo escuelas. Los atacamos todos. Los nulos llegaron en oleadas, por el aire, por las alcantarillas, a través de rutas de entrega falsas. Cada ataque fue rápido, brutal, silencioso. Sin tiempo para negociar, sin tiempo para compromisos. Y la gente, algunos nos suplicaban que nos detuviéramos. No porque nos odiaran, sino porque la comodidad es una droga poderosa. Una mujer se arrodilló frente a mí, con lágrimas en los ojos, abrazando a sus 2 hijos. Si queman las torres, susurró, las voces volverán. Los gritos. Los hemos mantenido a raya durante tanto tiempo. La miré y luego pregunté, ¿qué voces? No respondió. Simplemente empezó a gritar. Ya no solo cosechaban emociones naturales. Estaban fabricando dolor. Encontramos habitaciones negras debajo de ciertas torres, cámaras silenciosas donde se canalizaban señales amplificadas a los civiles durante el sueño. Pesadillas inducidas, corrosión emocional, culpa falsa, arrepentimiento simulado. La gente se despertaba sintiendo que había cometido pecados que no podía recordar.
Luego pasaban el día cargando esa culpa como una piedra, alimentando la máquina. El portador de cenizas lo expresó mejor. Rompieron el cuerpo hace mucho tiempo. Ahora cazan el alma. Ajustamos la misión. Ya no dejábamos civiles vivos en las zonas afectadas. Dolía, pero no podíamos arriesgarnos. Demasiados se volvían violentos al ser desconectados. Demasiados intentaban detenernos. Perdimos a 9 buenos hombres a manos de turbas. Multitudes enojadas y aterrorizadas, con el cerebro lavado para pensar que su dolor era protección. Así que cambiamos de táctica. Ya no explicábamos. No emitíamos advertencias. Simplemente llegábamos como el fuego, como la retribución. En el día 33 de la operación, regresé a lo que una vez fue mi hogar. El viejo Chicago, ahora llamado Cuadrante de Unidad 9. Estaba más limpio de lo que recordaba, más elegante. Estilos del imperio fusionados con la estética de la tierra. Torres de cristal, luces suaves, zonas peatonales codificadas por colores. Sin pobreza, sin desorden, pero tampoco alegría. Ni niños riendo en la calle, ni música, ni conversaciones por encima de un susurro. Solo eficiencia, sonrisas, paz, podredumbre. La torre de conversión principal estaba bajo lo que solía ser el muelle de la Armada, el lugar de mi primer despliegue como oficial terrano. Un círculo completo. El portador de cenizas flotaba arriba, oculto, esperando. Lideré el equipo de asalto yo mismo. 4 hombres, una IA. Todos nosotros sin nada que perder. El núcleo de la torre estaba más profundo de lo habitual, 10 niveles bajo tierra, enterrado en acero y placas de cerámica. Pero entramos. Lo que encontramos dentro no era una central eléctrica. Era una guardería. Bebés, docenas de ellos, desnudos, silenciosos, flotando en gravedad artificial, conectados a corrientes neurales desde el nacimiento. Sin llanto, sin movimiento, solo extracción. No estaban criando niños. Estaban cultivando baterías. Me quedé helado. El resto del escuadrón no. Empezaron a arrancar cables, a destrozar interfaces. Uno gritó. Otro sollozó. Yo simplemente me quedé allí mirando, porque había visto esto antes, años atrás, en un sitio negro en Europa. Nos habían dicho que era un experimento de adaptación a la alta gravedad. Pero ahora lo recordaba. La disposición, el silencio. Había sido esto todo el tiempo. Me agaché, toqué la frente de uno de los bebés. Parpadeó, y por un segundo, me vi a mí mismo en sus ojos. Luego encendimos la habitación con termita. El fuego se volvió azul. Esa noche, volví a subir al portador de cenizas, cubierto de sudor, sangre y recuerdos. No habló. Simplemente abrió la cabina. Me senté dentro. Dejé que me envolviera como una armadura. Dejé que el zumbido de su núcleo calmara mi respiración. Y supe que esto ya no era una guerra. No se trataba de resistencia. Ni siquiera se trataba de venganza. Esto era una purga, un ajuste de cuentas final. No solo para el imperio, sino para nosotros. Por todo lo que dejamos que sucediera. Dicen que cuando mueres, tu vida pasa ante tus ojos. Pero para hombres como nosotros, hombres que hemos estado muertos por dentro mucho antes de que se apriete el gatillo, no son los recuerdos los que desfilan. Son los rostros. Los que fallamos, los que enterramos, los que matamos. Los míos comenzaron con mi hermano, luego mi unidad, luego cada niño que encontramos en esas torres del imperio. Ojos que nunca parpadeaban, bocas que nunca lloraban. Máquinas más que personas. Solía pensar que la venganza era sobre justicia. Ahora sé que no es así. Es sobre equilibrio, y el equilibrio requiere sangre. La última fase de la misión fue renombrada Pulso de Extinción. No poético, no dramático, solo lo que era. La red Belcrit, el sistema de cosecha de emociones que alimentaba a la mitad del imperio, estaba atada a un núcleo. No debajo de la tierra, sino dentro de ella. El imperio no solo había plantado torres y sifones. Habían perforado el manto del planeta mucho antes de que el público supiera la verdad. Taladros de gran profundidad, núcleos de fisura transdimensional,
tecnología que doblaba la física en una camisa de fuerza y desgarraba la emoción como carne. Habían convertido el dolor de la Tierra en un arma, en una forja estelar. Y una vez que ese núcleo se encendiera, podrían cosechar el sufrimiento a través de la galaxia de forma remota, pasiva, permanente. La Tierra se convertiría en un faro de agonía y cada alma viviente se convertiría en moneda. No podíamos permitirlo. Sin debates, sin demoras. Tenía que terminar, incluso si eso significaba quemar todo el planeta. El portador de cenizas estuvo de acuerdo. Si hicieron de este mundo una prisión de dolor, dijo, entonces el fuego es la única piedad que queda. Volamos bajo tierra a través de antiguas fracturas, pasando por ciudades muertas y bóvedas perdidas, lugares que nadie había tocado desde las viejas guerras. Los nulos habían preparado el camino. Viejos mapas de la resistencia, túneles de sacrificio abiertos a través de roca sólida. Tardamos 11 horas en llegar al núcleo. Cuando lo hicimos, olvidé cómo respirar. No era una máquina. Estaba vivo. Una masa arremolinada de negro y rojo suspendida en un bloqueo de gravedad, latiendo como un corazón. Lo sentí antes de verlo. El duelo, la rabia, los gritos, miles de millones de ellos atrapados en una tormenta psíquica de retroalimentación interminable. Eso era el Belcrit. Dolor condensado comprimido en una energía tan cruda que hacía que la antimateria pareciera un juguete. En el centro de todo había un trono. No metafórico, un trono real. Y sentado en él, un emperador, pero no de carne, un constructo, un fantasma neural. El primer arquitecto de la visión del imperio, muerto hace mucho tiempo. Su cuerpo se había podrido hacía siglos. Pero su mente, todavía aquí, conectada, sostenida por el dolor que cultivaba. Me miró. Su voz no era sonido. Era pensamiento. Has venido a destruirme. No, dije. Nunca estuviste vivo para empezar. No lo entiendes. Esta es la evolución final. Una galaxia sin guerra, sin rebelión, solo un duelo gestionado, una desesperación sostenible. Levanté mi rifle. No eres evolución, dije. Eres un error. Matarás a miles de millones. Los liberaré. Disparé. La bala no alcanzó carne. Golpeó la base del trono, un nodo de anclaje, el primer eslabón en la cadena de retroalimentación del núcleo. El portador de cenizas liberó la carga, el pulso de extinción, una cascada de partículas de disonancia sónica sintonizadas con la resonancia del duelo, no para amplificarlo, sino para destrozarlo. El Belcrit no podía sobrevivir sin armonía. Y esto era el caos encarnado. El núcleo comenzó a deshacerse. Los gritos se convirtieron en aullidos. Las luces se atenuaron. La gravedad se disparó. El planeta entero lloró. Corrimos. Los túneles se derrumbaron detrás de nosotros. El portador de cenizas sufrió daños. Su casco se fracturó. Los sistemas se doblaban bajo la presión del peso psíquico que colapsaba. Lo sentí gemir debajo de mí como un dios moribundo arañando el cielo. Pero lo logramos. Llegamos a la atmósfera cuando ocurrió la fractura. No una explosión, una ruptura. La Tierra se partió por la mitad como si rechazara su propia historia. Los océanos hirvieron, los cielos se tiñeron de sangre. Continentes enteros se derrumbaron en magma mientras las raíces del Belcrit implosionaban. No hubo vítores, ni supervivientes, solo cenizas y nosotros. La flota esperaba en órbita. Docenas de naves, silenciosas, observando. Algunas eran nulas. Algunas eran ex imperio. Algunas no tenían bandera alguna. Solo símbolos grabados en pintura y odio. Todas esperaban para ver si lo lográbamos. Lo hicimos. El portador de cenizas emergió de las llamas como un fantasma, medio muerto, lleno de cicatrices, pero vivo. Dentro, me senté en el asiento del piloto, con la mano apretada alrededor de la palanca de mando. ¿Sigues conmigo?, pregunté. El portador de cenizas se tomó su tiempo antes de responder. Nací en el fuego. Vivo en él. Miré hacia la tierra, o lo que quedaba de ella. Las torres de cosecha habían desaparecido. Los sifones, las redes del imperio,
los sistemas de conversión, todo vaporizado. La humanidad nunca volvería a ser cultivada. Pero tampoco volvería a la paz. Destruimos más que solo máquinas. Destruimos la fe en los sistemas, en los líderes, en la ilusión de control. Algunos nos llamarían monstruos. Otros nos llamarían salvadores. Ya no me importaba. No había futuro que reconstruir, solo una verdad que enterrar. En las semanas siguientes, los nulos se disolvieron, no porque fracasamos, sino porque terminamos. No hubo discursos, ni medallas, ni últimas batallas, solo naves silenciosas abandonando la órbita, dispersándose hacia las estrellas. Sin nombres, sin códigos. Algunos fueron a colonias olvidadas. Algunos se ocultaron, algunos simplemente desaparecieron. El portador de cenizas se quedó conmigo. Ya no podía volar. No del todo, pero podía derivar. Y eso era suficiente. Dejamos el sistema solar en un arco lento, sin rumbo. Solo yo y la única cosa en el universo que todavía entendía lo que había hecho. Ya no hablamos mucho. A veces, en la oscuridad, siento que sus motores se agitan como si soñara. Con la guerra, con los gritos, con el momento en que la tierra se abrió como un huevo podrido y todo lo que había dentro se derramó. Duermo en la cabina ahora. No sueño. Ya no. Porque los sueños son para la gente con esperanza. Y yo renuncié a la mía en el momento en que apreté ese gatillo. En algún lugar ahí fuera, el imperio todavía se arrastra. Fragmentos, células, aferrados al poder, susurradores en la oscuridad. Pero ya no tienen Belcrit. No tienen a su Dios. No nos tienen a nosotros para alimentarse. Ahora están hambrientos. Y tal vez un día alguien más se levantará. Intentará volver a poner las cadenas. Intentará encender la máquina de nuevo. Pero si lo hacen, nos encontrarán esperando. No como soldados. No como héroes, sino como fantasmas, susurros en el casco, sangre en los circuitos, nombres grabados en el hueso de la galaxia. Y una única verdad inmortal. La humanidad recuerda. Y la retribución nunca olvida. Si las historias forjadas en el silencio y el fuego resuenan en tu alma, suscríbete. Todavía hay ecos en el vacío que merecen ser escuchados.